Antes de empezar a hablar, quisiera decir algunas palabras. ¿Qué estoy haciendo? No, tampoco. Va por ahí. Va por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Una contradicción lógica. Nosotros venimos desde el principio hablando de las tuercas y los tornillos de la filosofía. Y hoy vamos a ver la filosofía en acción. A partir de haber ya puesto los cimientos de la discusión anterior y de todo lo que hemos venido hablando en el cuatrimestre pasado y ya casi terminando, ya vamos a mediados de este cuatrimestre, que hicimos las prolegómenas para una ética desde la filosofía. De nuevo vimos las tuercas y los tornillos. Y ahora la vamos a ver, esa máquina operando. Ya que le apretamos las tuercas y los tornillos, vamos a ver la máquina de la filosofía en acción. Para ello, hemos traído un breve ejercicio, podríamos llamarle. Y vamos a dejar que sea el propio material que hable. Empecemos, pues. El sofista griego Protágoras, ¿cuántos saben lo que son los sofistas? Los sofos. Los sofos. Los grandes sofos, a los cuales Pitágoras trató de ridiculizar cuando dijo que él no era un sofo, sino un filo. Sofos. Pues los sofistas generalmente tenían la idea de que lo que valía no era tanto que tú supieras pensar, sino que tú supieses hablar. Y aquí tenemos a un sofista que se llama Protágoras. Y Protágoras era el apóstol Pablo de los sofistas. Lo que es el apóstol Pablo para nosotros los cristianos, eso fue Protágoras para los sofistas. Y el sofista griego Protágoras aceptó a un joven pobre, pero de talento, y convino con él en impartirle enseñanza de abogacía sin cobrarle, a condición de que una vez que Evatlo, que era el joven, hubiese completado sus estudios y ganara su primer caso ante los tribunales, le pagaría a Protágoras una cierta suma, a lo que Evatlo aceptó. Pero al terminar sus estudios, el estudiante no emprendió ningún caso legal, sino que se dedicó a ser músico. Y Protágoras demandó al estudiante en reclamo de esta suma. Está claro el problema. Protágoras y Evatlo convinieron en que Evatlo tomaría clases con Protágoras para aprender a hablar, porque como ya dijimos, los sofistas eran maestros de la palabra hablada. Y como Evatlo quería ser abogado, y lo que más debe saber un abogado es hablar en público ante un tribunal, convino en aprender oratoria con el maestro Protágoras. Pero Evatlo es un arrancado que no tiene cuarto. Y Evatlo no tiene con qué pagarle a un sofista, porque dicho sea de paso, los sofistas eran muy careros. De hecho, la historia no lo dice ahí, pero más o menos lo que le estaba cobrando Protágoras a Evatlo eran 50 monedas de oro, que no es una suma muy pequeña e insignificante, porque si nosotros traducimos a lenguaje actual, esas 50 monedas de oro vendrían saliendo como ¿cuánto dinero? Unos milloncitos cómodos. Posiblemente unos 500.000 euros. Desde esa perspectiva, entonces Evatlo no tiene cómo pagarle a Protágoras, porque Evatlo no tiene dinero. Así que Protágoras se compadece del chico y le dice: te daré clases fiadas. Cuando tú te gradúes y ganes tu primer caso, me pagarás con tu sueldo, con tu primer sueldo. Solo si ganas tu primer caso. Como dando a entender, ¿verdad?, que era la calidad de enseñanza que le iba a dar era tanta que Evatlo seguro que sería un buen defensor. Así que cogieron clases, pero al final de todo, Evatlo decidió dedicarse a la música y no a las leyes.
Y cuando Protágoras le dice, bueno, págame, En él le dice, Pues yo no he ganado mi primer caso. y no solamente eso, mi dinero es producto de la música, no de las leyes. Yo no te tengo que pagar. A lo que Protágoras entonces demanda el muchacho. En buen dominicano, tumban un general. Muy bien. De hecho, entonces uno diría cuál sería más inteligente, Batro o Protágoras. Pero al final de cuentas, los dos van al juicio. Los dos van a un tribunal. Entonces escuchemos sus alegatos. Está el juez, hable el demandante. Primero va a hablar el demandado. Ah, el demandado va a hablar, ok. Y el Hable el Batlo dice demandado. lo siguiente. Si yo gano el caso, entonces por definición no tengo que pagar. Si pierdo, entonces no habré ganado mi primer caso y yo no habré contraído la obligación de pagar a Protágoras. Es decir, si yo gano la demanda, si yo le gano a la demanda, yo gané y yo no tengo que pagar, porque gané la demanda. Pero si yo la pierdo, tampoco tengo que pagar, porque perdí mi primer caso. Así pues, gane o pierda, no tengo que pagar. Protágoras le responde y le dice, si pierdes el caso, entonces por definición tienes que pagarme. Si lo ganas, entonces habrías ganado tu primer caso y por lo tanto tienes que pagarme. Otra. En uno u otro caso, tienes que pagar. O sea, Protágoras le dice, si yo gano la demanda, me tienes que pagar porque gané mi demanda contra ti. Pero si yo la pierdo, Habrías ganado tu primer tú caso. ganaste tu primer caso, así que me tienes que pagar. Tienes que también. pagar. O sea, que ganes o pierdas, como quiera, me tienes que pagar. Pregunto, ¿Quién tiene la razón? Comience. he dicho casos. Para dar caso cerrado a esto, vamos a ver si el jurado, que son ustedes, podría dar una condición para ver quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón, Evatro o Protágoras? Antes de todo, vamos a dar primero las implicaciones de esto. Parecería chistoso y hasta parecería inclusive entretenido. Pero aquí está en juego algo y está en juego la ley de no contradicción. Los dos no pueden tener la razón, sino eso destruye la lógica y destruye todo nuestro aparato racional. Entonces lo que se está moviendo aquí en juego no es cualquier cosa, es la increíble ley de la no contradicción. Que es una ley lógica, que le da lógica al universo. Por ende, si creen que los dos tienen la razón, ya han perdido el caso. Uno de los dos la tiene. ¿Pero quién? ¿Quién? Esa es la pregunta. Para mí quien tiene la razón es Protágoras, ya que la inteligencia que el joven está usando fue dada por él mismo. Quien tiene la inteligencia para mí es Protágoras. Protágoras, perdón, ya que el joven está usando su inteligencia, la que él mismo le enseñó, la que él fomentó. Cuando él dice que si él gana el caso, él tiene que pagar, pero si lo pierde, también tiene que pagar. Entonces los dos están ahí entre el agua y el aceite, como diría yo, pero quien tiene la razón es él, porque hicieron un acuerdo y él tiene que cumplir. Pero al mismo tiempo está usando su inteligencia. Sí, pero el acuerdo estipula que cuando él gane un caso. Ese caso, si él lo gana, o sea, el mismo caso de que si se van a juicio, si él gana tiene que pagarle. Pero entonces habría perdido, ¿entiendes? Pero no pierde porque lo que él aprendió. Ajá. Bueno, yo sobreentiendo algo. Cuando ellos hicieron el trato, se suponía que el joven estudiante iba a hacer su primer caso con un cliente. Pero aquí cambia la carta y ellos se están enfrentando uno al otro. Están haciendo su propio juicio. Entonces, ahí es que está un poquito la confusión mía, porque ellos están haciendo un caso de ellos como si fuese su primer caso, el que él debía trabajar. ¿Tú me entiendes? Fuerte que es. Ay. Bueno, en mi opinión es que el que tiene la razón es Protágoras, debido a que
Sucede que Protágoras que tiene la razón, porque sí, tiene la razón. Porque si gana Protágoras la demanda, él está exigiendo que le paguen, entonces tiene que pagarle. Batlo habría perdido su primer caso y entonces eso invalida el contrato inicial. Y entonces no tiene que pagarle. De todas formas, él va a salir ganando Protágoras, porque como quiera va a tener que pagarle. No, querido. Yo comparto las opiniones acepto las opiniones de ella, las que han participado, pero no la comparto. Ajá. ¿Por qué no compartes? Porque bien dice que ellos hicieron un convenio. Si Evatlo ganaba un caso, pero Evatlo no lo ejerció, ese fue por la música. O sea, él tiene que cobrarle si Evatlo gana un caso. Entonces, de lo contrario, no tiene que pagarle porque el convenio fue de que si él ganaba un caso. Entonces, si él no incurre a cumplir con eso, con lo de caso, él no tiene que pagarle. O sea, Protágoras no tiene por qué cobrarle Ok, hasta que él no gane un caso. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Me voy a poner del lado de los que dicen que Protágoras tiene la razón. Sí. Ok, sí, mira, tú te fuiste por la música y nunca vas a visitar un tribunal. El problema es que yo te demandé. Y ahora ya tú estás en un tribunal. Y ahora vas a ganar. Y entonces te estás enfrentando en un juicio. Y por ende, si tú ganas el juicio, habrías ganado tu primer caso. Entonces, por definición y por el convenio inicial, tú tienes que pagarme. Sí, ok, pero no, yo no me fui en el caso, yo me fue en lo antepasado. Ahora, en el caso, ahí sí tiene que pagarle. Ah, Ahí sí. Solo un comentario. El abogado no está obligado a ser su propio representante en un caso. sí, pero a la historia eso no, no le aporta. Si Evatlo contrata un defensor, no le tiene que pagar. El problema es que Batlo es el que está defendiéndose. Oye, ese hombre tiene que pagar. Allá atrás. Ajá. Sí, aquí Evatlo es quien se está defendiendo. Porque es un juicio civil, no penal. ¿Entiendes? Entonces, Señores, pero hablen porque esto es para compartir. no, el teólogo Johnny Ventura. Cuidado si tira un pasito, varón. Mira, sí, yo creo que Evatlo tiene la razón, Oh, ¿usted cree que Evatlo tiene razón? Explíquese. porque él dice que si él gana el caso, ¿verdad?, de la demanda, no tiene que pagarle porque ganó la demanda, ¿verdad? Entonces, si pierde, tampoco tiene que pagarle porque ha perdido su primer caso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Evatlo, que está defendiendo la demanda que está haciendo Protágoras, Ajá. él se está defendiendo y ese es su primer caso, ¿verdad que sí? Y entonces, si él no gana ese caso, Ajá. no tiene que pagar. Bien, él no tiene que pagar, pero entonces si pierde el caso, la autoridad del tribunal le va a hacer pagar. Perdió el caso. Entonces, por definición, o sea, por conclusión del tribunal, él va a tener que pagar. No, pero que hicieron un acuerdo ¿Qué queda? ¿Qué queda qué? de que si él pierde el primer caso, Ajá. no le tiene que pagar. Bien. Ajá. Pero el tribunal, está el tribunal ahora. Si yo pierdo ante el tribunal por defecto me va a hacer pagar. No, pero que ya si el acuerdo está firmado de que él si pierde el primer caso no tiene que pagar, Ajá. entonces
las autoridades no pueden violar ese papel que ya está firmado por ellos, o ese acuerdo que ellos hicieron. Claro que las autoridades sí pueden hacer eso, varón. Por dignidad tiene que pagar. Porque Analizando algo de lo que dice aquí, si vamos referente a la moral, para mí quien ha fallado es Evatlo. Puesto, Evatlo, ¿qué? ¿Estos nombres? Evatlo. Puesto. Sí. Claro, esa sería la palabra. Él está abusando de una persona que invirtió tiempo en él. Creo a mi entender que él, si no le gustaba el derecho y su pasión era la música, debía parar las clases. Entonces termina, se va por otro mundo y deja una deuda pendiente. Si vamos referente a la moral, a lo que dice el texto, para mí que el que tiene la razón es Protágoras. Pero yo no me estoy adelantando. Ok. Hay personas que han llegado recientemente para que puedan entender el elemento del debate. Protágoras está demandando a Evatlo porque Evatlo convino en que le pagaría si ganaba su primer caso a las clases que con tanta dedicación Protágoras le ha dedicado a Evatlo para que aprenda a hablar en público. Pero Evatlo asume que como él no es abogado, sino que se dedicó a la música, entonces él obviamente no tiene que pagarle a Protágoras porque el contrato decía que era si ganaba su primer caso. Así que Protágoras lo ha demandado. Y al demandar a Evatlo, Evatlo dice que no importa si gana o pierda, él no le va a pagar, porque a final de cuentas, si él gana la demanda, él no tiene que pagar, porque el tribunal le ha dado la razón. Y si él pierde la demanda como quiera, él no tiene que pagar porque perdió su primer caso, como decía el contrato original. Protágoras, por otro lado, está diciendo que sí, que no importa si gana o pierda, Evatlo tiene que pagar obligatoriamente. Porque si gana la demanda, el tribunal está forzando a que Evatlo le pague a Protágoras. Y si pierde la demanda, tiene precisamente que pagarle porque Evatlo ha ganado su primer caso. Así que gran pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Porque si hay un acuerdo de pago y él tiene que... Yo pienso que Protágoras tiene la razón. ¿Por qué? Porque si el otro tiene conciencia y moral, sabrá que él se está defendiendo con todo lo que aprendió de Protágoras. Me voy a poner del lado de Evatlo. No, sin micrófono, porque estoy un poco mala. ¿Con más razón? No, sin micrófono. ¿Con más razón de utilizar el micrófono, querida? Yo hablo alto. Yo pienso... ¿Te vas a forzar entonces la garganta? No. Los dos, entonces los dos tienen la razón. Porque los dos están defendiendo sus derechos. Pero aquí Evatlo le faltó a su palabra. Porque ellos tenían un acuerdo que tenían que pagar, pero él se retiró. Él dice que tiene que pagar porque él faltó a su palabra. Ellos hicieron un acuerdo. Ok, déjame ponerme del lado de Evatlo un momentito. Si vamos a la idea de dar su palabra, quien me dio la garantía de que yo iba a ser un excelente abogado es Protágoras. Y hasta que no se cumpla de que yo ganara mi primer caso, yo no tengo por qué pagarle a Protágoras. Entonces, si yo pierdo mi primer caso, eso es porque este señor es muy mal maestro y su garantía es mala. Entonces, por defecto y por definición, yo no tengo que pagarle. Bueno, pues oiga, ¿qué inteligencia usa usted que si pierde y gana como quiera usted no va a pagar? Entonces, ¿de quién usted aprendió eso? No, es que la inteligencia no vino, no me la dio. La inteligencia no me la dio Protágoras. Porque tú acabas de decir que la inteligencia de quién. Pero que la inteligencia de quién. Oye, eso cuando yo vivo, Diana. Yo pienso que ninguno tiene la razón. Claro, ¿por qué? Porque ellos no están delante de Protágoras, ellos están delante de un juez.
al final quien toma la decisión del caso es el juez. Ni es Protágoras, ni es Evátolo. Pero entonces, exactamente, tú como juez, ¿quién tiene la razón? Yo no soy. De nuevo, lo que está en juego es la ley de no contradicción. Ninguno de los dos pueden tener la razón, ni ninguno de los dos pueden estar, perdón, los dos no pueden estar equivocados, ni los dos pueden tener la razón. Ya yo te dije que tiene la razón. Uno de los dos tiene que estar equivocado y uno de los dos tiene que tener razón. Pero ¿por qué Protágoras? ¿Por qué no Evátolo? No es fácil ponerse a enseñar a una persona por tanto tiempo cuando hacemos un convenio donde decimos que usted me va a pagar luego de que se terminen las clases y usted no lo haga, tiene que haber problemas. Porque ahí mi tiempo, mi dedicación, Querida, ¿dónde se queda? Lo olvido, no hay que pagarme obligado. Querida, es sencillo. Nuestro convenio tiene una cláusula y esa cláusula dice que yo tengo que ganar mi primer caso para pagarte. Y al final otra cosa que no era lo que él le estaba enseñando. Pero que eso no está estipulado en nuestro convenio. Oye, nuestro convenio, aquí voy. Nuestro convenio indica que tiene que ser por la vía legal. Legales. Yo tengo que ganar un caso para poderte pagar. Yo no tengo que agarrar y cantar 70,000 conciertos para pagarte. Yo tengo que ganar un caso para pagarte. Cuando tú puedas. Ajá. Pero que en el juicio, si yo gano el juicio, el tribunal invalida el primer contrato. Oye, tú puedes ir a juicio. No. Espérate. Evátolo tiene la razón nuevamente. Porque el contrato dice, cuando él gane el primer caso, ojalá Protágoras lo demande. ¿Me entiendes? Porque ese fue por la música, pero no dijeron un X tiempo. Es cuando él gane el caso. Ahora, si Evátolo gana el caso, como tú dices, el primer contrato que ellos hicieron de convenio se clausura. Bien. ¿Me entendiste? Tiene que pagar como quiera. Ella es PLDista. Yo digo que no es ganar, porque si yo soy educadora y a mí el profe me da clase, el profe que me está dando clase, él no es el abogado. Por eso es, aunque el profe gane el caso, fue el profe, no fui yo. Aunque él me dé aunque el profe me dé la razón que gané el caso, pero fue el profe, no fui yo que lo gané el caso porque yo no estoy haciendo ningún juicio. Okay, entonces no es lo mismo, pero es parecido y es igual lo que es contrario. En conclusión, Protágoras tiene la razón. Digo, en conclusión sí, porque es que este señor Evátolo no tiene razón. Digo, ¿por qué? Porque si él fue a juicio, él iba a perder. Porque el juez le va a decir, pero tú estás obteniendo dinero a través de la música, entonces tú puedes pagarle. Aunque... Pero no importa, no importa. Sí, hay un contrato, hay un contrato, sí, ok, hay un contrato, pero él va a tener que pagar a Protágoras. De alguna forma le va a tener que pagar porque está obteniendo dinero de la música, no del oficio, de lo que... Nuestro convenio es si yo gano un caso, no si yo canto. O si no, yo sé, pero yo no digo por tocar, sino por dinero. Es por el dinero. Yo estoy hablando del dinero. Él está obteniendo dinero a través de la música. Entonces. Pero no a través de pero no a través de un caso. No, porque. No. Vamos a decir, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, si yo leo la primera parte donde dice Bátulo, dice, si yo gano el caso, entonces por definición no tengo que pagar. Vamos a decir, yo soy el juez. Ajá. Ellos están dando sus argumentos. Uno dice, gane o pierda, no tengo que pagar. El otro dice, si ganas o pierdes, sí tienes que pagar. Ahora bien, vamos a decir que Protágoras pierde el caso y gana Bátulo. Tiene que pagar, sí y no, porque el contrato que ellos tienen anteriormente, el contrato que ellos tienen anteriormente dice que tiene que pagar, pero delante de un juicio, o sea, delante del juez, que soy yo, vamos a decir, quien perdió fue Protágoras y él no tiene que pagar, pero se puede dar el caso en que el juez diga, sí, tú ganaste, pero ustedes tienen un contrato. En ese caso sí tienes que pagar. Quien tiene la razón es Protágoras. Okay. Él ganó el caso, pero al final de cuentas lo que es perdió igual es contrario y es lo mismo, pero diferente. Luigi quiere decir algo. ¿Cómo? Me voy a sentar. Buenas noches. Escúchame, ¿dónde tú dejaste a Mario? Cupa lo mató. Ya no hay que joder mucho con Mario. Mira, por lo que yo pude, llegué un poquito tarde porque primero quedaron que era allá de aquel lado. Entonces, a ver lo que dice aquí. Protágoras y Ebalto tenían un acuerdo. Dice que yo te voy a enseñar a ser abogado y si tú ganas tu primer caso, tú me pagas por la buena enseñanza que yo te di. Entonces, Ebalto, parece que era dominicano, era un tigre, agarró y se fue a cantar. ¿Tú sabes? En vez de ponerse a hacer... Dembow, entonces. Para peor. Entonces, en vez de ponerse a ejercer lo que Protágoras le enseñó. Entonces, por ende, Protágoras lo demanda porque no se puso a hacer lo que le correspondía, que era intentar ganar un caso. Entonces, Protágoras lo demanda por eso. Entonces, quiere decir que si Protágoras gana la demanda, la está ganando porque él no está cumpliendo la primera palabra que él dijo. Entonces, y si va y pierde, va a ganar también porque fue muy buen maestro y le demostró que podía ganar un caso. Entonces, por todos lados da que Protágoras es que tiene la razón. Pero entonces Ebatro te va a responder. Si yo gano el caso, entonces, por definición, no tengo que pagar. ¿Por qué? Porque habré perdido mi primer caso. ¿Entiendes? Es que si él lo gana, no lo puede perder al mismo tiempo. Explícame cómo una persona gana y pierde al mismo tiempo. Sí, o sea, ese es el punto. Es el punto, o sea. Oye. Pero es que, ¿cómo una mujer puede ser fea y bonita? No puede. Pero sí hay mujeres feas y bonitas. Hay mujeres feas que son hermosas y hay mujeres hermosas que son feas. Si tú lo ves desde la perspectiva de que la belleza es interior. Pero entonces explíqueme cómo se lo voy a poner en lenguaje un poquito más que lo comprendamos todos. ¿Cómo usted puede ser un mal maestro y un buen maestro a la misma vez? Bueno, yo puedo ser un mal maestro por mi actitud y un buen maestro por mi método. Eso es su actitud, que usted es una mala persona, pero no viene siendo un mal maestro. Tú estás viendo. Eso es respuesta. Vamos a ver si Vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se desenmaraña este lío. ¿Quién está equivocado? Mira, ella quiere decir. Dime algo, querido. Tú tienes que pagarme. Esa es la única condición. No, si tú pierdes el caso, también tienes que pagarme. Entonces, ese no es su primer caso. Sería, vamos a decir que sí lo es, pero en ese caso él es el demandado, no el demandante. Entonces, el primer caso sería de Protágoras, no de lo. Buen punto. El demandante es Protágoras. Ajá. Demandante. Por ende, no es su primer caso. Pero sí es su primer caso.
Oye, escucha, cariño, escucha. Es su primer caso como defendiendo. Entonces, aquí voy. Hay un demandante y un demandado. El demandado también se defiende y cuenta como su primer caso. Pero ahí viene un punto. Entonces, como quiera, si gana la demanda Protágoras, él tendrá que pagarle por el hecho de que él ganó la demanda. Y él no perdió su primer caso, porque entonces no era su primer caso. Miren, vamos, sencillo. Miren, vamos a ver cómo se desenmaraña este lío. Miren, ¿quién está equivocado? Miren, la paradoja reside en que ambas formas de argumentar parecen correctas, pero llegan a conclusiones distintas. De hecho, no reside ningún error lógico en los argumentos presentados, pero ambos no pueden tener la razón, pues ello socavaría la lógica y con ella las bases de nuestros argumentos. La clave para resolver el acertijo es que ambos enunciados se condicionan mutuamente, de modo que la primera es verdadera si la segunda es falsa, pero la segunda no es falsa si la primera es verdadera. Ejemplo. Ejemplo. La afirmación de abajo es verdad. La frase que acabas de leer aquí arriba es falsa. ¿Ven? Eso es fácil, es sencillo. Solamente hay que entender los principios rudimentarios de la lógica. Porque ese problema de Batlo y Protágoras es un problema lógico que se resuelve fácilmente logrando identificar la relación que hay entre el presupuesto 1 y el presupuesto 2. Cada uno de ellos tiene un presupuesto 1 o un presupuesto 2. Si lo queréis ver de ese modo, sería un presupuesto A y un presupuesto B. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Pero si A no es igual a B, entonces B no es igual a A. Eso es lógica. Ahora, ¿qué sucede? Que el presupuesto A de Protágoras es, si yo gano la demanda, me tienes que pagar. El presupuesto B de Protágoras es, si yo pierdo la demanda, me tienes que pagar. El presupuesto A de Batlo es muy parecido al de Protágoras. Y el presupuesto B de Batlo también es muy parecido, porque Batlo está asumiendo la misma idea de Protágoras. Lo único que le está colocando en un sentido contrario al que Protágoras presenta. Protágoras lo está presentando hacia la derecha. Batlo está tomando el mismo presupuesto y lo está inclinando hacia la izquierda, o volteando hacia la izquierda, o girando hacia la izquierda. Así que, ¿cuál es la solución? Desconectar los dos presupuestos. El presupuesto A es falso y el presupuesto B es verdadero, o el presupuesto B es verdadero y el presupuesto A es falso. Más sencillo. El problema es que nosotros no hemos quedado en los rudimentos de la ley. Todos los hemos visto, con excepción de algunos, pero todos hemos visto el problema desde la perspectiva legal, no de la perspectiva moral. Y ahí es donde está la solución. ¿Qué nos dice Dietrich Bonhoeffer? Ese ilustre teólogo, porque el teólogo siempre tiene que opinar ahora. Y por cierto, mártir, murió ejecutado por órdenes de Adolfo Hitler, Dietrich Bonhoeffer, y él decía que... Y él dice lo siguiente: la ley está para salvaguardar lo moral. Por ende, la pregunta no es quién tiene la razón legal, sino quién ha incurrido en una falta moral. Precisamente, el gran problema es que quien tiene la razón es Protágoras. Porque Batlo no quiere pagar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Porque no quiere pagar. Es un vivo. Es un vivo. Es un dominicano. De Nivaje, varón. No, de la joya. De la joya, no. De Cienfuegos, varón. No, por favor, esa gente son respetuosas, hay que respetar. De Atomayor, varón, de Atomayor. No, varón. No, de Atomayor no. No, varón. De la joya. De la joya. De Jayaco. No, varón. Ok. Varón de los pepines, varón. Es más de Pekín. La cuestión es, señores, que Batlo está
comportándose de una manera totalmente zahiriente e incorrecta, porque él no quiere pagar, porque no quiere pagar, porque quiere salirse con las suyas, porque quiere hacer las cosas a su manera y quiere tergiversar y torcer el sistema de justicia para que apoye su tigueraje. Desde esa perspectiva, entonces, claro que Protágoras tiene razón por el hecho de que él ha dedicado su esfuerzo, su trabajo y Protágoras ha contraído prácticamente una obligación que Evatro debe asumir con carácter de obligatoriedad. Evatro está comprometido con Protágoras por el hecho de haberse sometido a su instrucción. Y es correcto que se haga, es correcto que le paguen. Ni siquiera tenía que llegar a juicio. Cuando él comenzó a generar dinero, él debió haber pagado, porque a final de cuentas, si él tuvo un interés hacia la oratoria, entonces debemos ver cuánta influencia ha ejercido la oratoria en que él sea músico, porque quizás el aprender a hablar en público le enseñó quizás a vencer un miedo escénico que él tenía, un pánico escénico que poseía, y las clases de Protágoras, aunque no lo prepararon indirectamente para la música, directamente no lo prepararon para la música, pero sí lo hicieron indirectamente. Así que desde esa perspectiva moral es donde encontramos la solución. Pero hay una solución lógica también, aparte de moral. Sí. Está en el hecho de que desconectes las premisas. También. Cuando tú desconectas la premisa, le dices, ok, tú dices que si ganas la demanda, entonces no me tienes que pagar. El problema es que si tú ganas la demanda, tú estás ganando tu primer caso. Y ganar tu primer caso implica pagar, pero implica pagar por el hecho básico de que has ganado la demanda. Y la demanda aquí ya no tiene nada que ver con el contrato, no tiene nada que ver con el contrato inicial estipulado, porque ahora yo no te estoy demandando porque tú no has ganado tu primer caso, yo te estoy demandando porque tú no me quieres pagar. Entonces no hay una hilvanación entre el contrato original y la demanda en este caso. Yo te estoy demandando no por el hecho de que tú estás trabajando como músico y ganando dinero y no me quieres pagar. Es precisamente porque tú no me quieres pagar y estás utilizando un elemento estipulado del contrato original para precisamente no pagarme. En resumidas cuentas, es un hecho moral. Tiene una base moral. Claro, porque al final de cuentas en todo contrato existe una base moral. Todo lo que nosotros hacemos tiene una base moral. Hay un profesor precisamente de esta universidad que no cree eso. Él dice que la moral no necesariamente determina todas las acciones en el cosmos, pero no es verdad. El cosmos se evalúa en términos categóricos morales y principalmente las relaciones humanas. Y aquí estamos hablando de una relación humana entre un cliente, que fue en este caso Evatro, con un suplidor de conocimiento, que fue en este caso Protágoras. Ok, aquí tenemos a un matemático. Ay, santo Dios, un matemático. Estos matemáticos que manejan mucho esto de la lógica inferencial. Vamos a ver qué dice este matemático y luego vamos a ver otra persona acá. Buenas. Hay que bajarle un chin a eso ahí. Bueno, yo observando aquí el caso, dice que Protágoras le dice, mira, al concluir tus estudios, ¿concluyó los estudios? ¿Sí o no? Sí. Concluyó. Y dice que al concluir esos estudios, al ganar el primer caso, tendría que pagar. Entonces, hay un problema porque no fue al juicio, no está practicando juicio. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ellos hablaron es que él tenía que terminar los estudios, pero que tenía que ir a juicio. Es decir, él está rompiendo un contrato. Y ahí está nuevamente lo moral. Él está rompiendo la palabra que de antemano ya le había dado a Protágoras. Eso es lo que tratamos de decir. Que la aplicación práctica de lo que estamos diciendo es que vivimos en una época donde se está pujando para que cosas que no son morales sean legales. Muy bien.
Entonces, volvemos al principio. Lo legal está para como salvaguarda o como protección de lo moral. Para eso firmamos un contrato, para asegurarme de que tú cumplirás tu palabra. Ahí vamos. Y eso es lamentablemente lo que muchos de nuestros queridos abogados no han entendido. Y a través de subterfugios legales tronchan lo moral. De hecho, a través de tecnicismos legales logran que un asesino y violador salga libre. Precisamente porque ellos son Evatlo. Sí, ellos utilizan el sistema de justicia para hacer correcto lo que es incorrecto. De ahí que un abogado sin una moral, sin una filosofía moral, con una autoridad bien definida y delimitada, entonces sería un Evatlo. Así que Evatlo se puede convertir en sinónimo de tigre, ladrón, embustero y salteador. Pero también puede convertirse en sinónimo de corrupto, abogado corrupto. Evatlo puede convertirse en sinónimo de una persona que quiere utilizar el sistema de justicia en su beneficio. Evatlo puede convertirse en un insulto. Porque si me dicen en la cara un día, tú eres un Evatlo, conmigo hay que pelear. Así que, conclusión de todo lo que hemos dicho el día de hoy. ¿Quién quiere asumir la conclusión de todo lo que hemos dado el día de hoy sobre este tema? Tú eres un Evatlo. Yo diría que la dignidad y la palabra de una persona vale mucho. Y estaba pensando ahora entre mí también, cuando usted estaba hablando ahí, que a veces, haciendo una comparación, que a veces usted está en un trabajo y van personas para que usted le enseñe y cuando viene a ver le dan un tumbe a usted, que llega usted a su casa sin saber cuándo. Porque no hay dignidad. Porque si yo soy su jefa y le digo y le propongo su puesto y le digo, mira, tú estás haciendo bien las cosas, te voy a sustituir por fulano, ¿qué tú crees? Yo mejor renuncio, digo, no, muchas gracias, buscaré oportunidad en otro lado, pero si mi cabeza corresponde a esa, yo ese trabajo no lo quiero. Y hay gente que sin importar, porque no tiene dignidad, no piensa en que fulana me enseñó bien y esas cosas, entonces no hay dignidad. Lamentablemente no hay dignidad. Y a eso hay que fomentarlo un poco más. Muy bien. Bueno, señores, hemos concluido con el debate de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendimos? Aparte de no ser Evatlos postmodernos, aprendimos que no todo lo que parece lógico lo es. No todo lo que es verdad es lógica. De hecho, hay cosas que son buenas y no son lógicas. El amor es bueno, pero el amor no es lógico. A veces en ocasiones el amor carece o trabaja en base a una lógica diferente. Una cosa más importante en este sentido es que el cumplimiento de nuestra palabra es lo que estaba en debate. Aquí no teníamos que irnos a un juicio tratando de buscar subterfugios legales. Lo que está mal, aunque un abogado utilice tecnicismos para que parezcan bien. Como colofón final y como aplicación directamente a la filosofía, recuerden siempre, no todo lo que es lógico es verdad. Y muchas veces no todo lo que es verdad es lógico o tiene lógica. Entonces es un asterisco que se le pone a toda la racionalidad que ha hecho la filosofía y se abre ese pequeño paréntesis. Y es donde entra la teología y dice, yo tengo muchas verdades que no son lógicas. Precisamente, hay muchas verdades que no son lógicas, pero no dejan de ser verdades. Dicho esto, entonces, un aplauso fuerte.